que yo preferiría que nosotros utilizaríamos el día de hoy es redescubrir tu realidad, porque aunque él nos dice que él da la pluma con la cual dibujar nuestro futuro, el futuro infortuno que nosotros dibujamos es, por supuesto, la misma fortuna que dibujamos hace 5.000 años y es la misma fortuna que vamos a dibujar en 5.000 años a partir de ahora. Así es que la idea del ciclo de que es de 5.000 años y se repite idénticamente, muchos becas tienen dificultad inicialmente, sobre todo en Occidente, al aceptar este ciclo de 5.000 años que se repite idénticamente. Yo estoy un poco extraña, así que para mí, cuando yo vine a Guyana hace 35 años, que fue el 20 de agosto de 1990, fue el primer día que puse un pie en un centro de becas y estaba intrigado al respecto de lo que había escuchado y estaba impactado de lo que me habían dicho, pero después de unas cuantas lecciones, muchos de ustedes deben haber escuchado al respecto de eso, de que el doctor Prashant, que lleva el centro en Cambridge, tal vez algunos pueden saber la forma en la que él enseña el curso, que no es el curso tradicional en la secuencia de los 7 días, que no todos hemos escuchado al respecto. Así es que yo no escuché al respecto de Dios, tal vez hasta la quinta o sexta sesión. Y yo tuve dos reacciones cuando me dijeron al respecto de Dios, porque yo tenía, porque yo había se hablaba de Dios al respecto en el contexto del ciclo. Dios viene, Él enseña esta, esta realidad, esta experiencia en la que vivimos. Es una experiencia de un ciclo de 5.000 años que se repite idénticamente. Y yo pensé, ¿saben? Si un ser humano fuese a iniciar un culto o una religión o una secta, entonces nunca habría pensado con algo tan ridículo y loco y sí, absurdo, como un ciclo de 5.000 años que se repite idénticamente. Por lo tanto, esto debe de ser verdad y debe de ser Dios. Él dije que yo era un poco extraño, claro. Así que esta me, esta forma de hablar a mí para entender quién era Dios. Y por ante muchos años yo podría describir que la experiencia que yo tenía de cómo había reconocido a Baba, creo que de cualquier forma, aunque todos reconocemos a Baba, lo que verdaderamente sucede es que en ese punto en particular, en el ciclo, cuando es tiempo para que nosotros le reconozcamos a Él, Él pone su pulgar incorporal en un impreso en el alma aquí, sino que es una huella digital, que es como si nosotros fuésemos un detector eso y entonces se detectara la huella digital de Baba en nosotros. Esto, esto tiene que ver con la devoción, porque dice que que Dios es del tamaño del dedo pulgar. Entonces pone su pulgar y el alma se abre y reconoce que es Dios. Así que para mí fue el punto en el que se me dijo que era un ciclo y que era de 5.000 años y que se repite idénticamente. Yo no buscaba a Dios, yo no estaba consciente de que estaba buscando a Dios, yo tal vez no lo hacía en una forma precisa, estuve siempre interesado en la verdad, siempre estuve interesado en entender cómo es que funcionan las cosas, así es que cuando estuve en la escuela y estudié matemáticas, física, ciencias y fui a la universidad y obtuve un grado en ingeniería electrónica
y yo siempre tenía que saber cómo las cosas funcionaban. Este, entonces trabajaba como un ingeniero originalmente. Cuando vine a Cambridge en 1993, hace 93 años, perdón, 43 años, que en donde entré a un laboratorio de innovación tecnológica, me parece, y, y como estuvo como, eso fueron como 7 años antes de que yo llegara allá. Y la razón por la que llegué allá fue que yo me había cambiado de hacer trabajo de ingeniería a hacer un trabajo de consultoría. Ahora ya no diseñaba electrónica y software, sino que ahora estaba dando consultoría a compañías para ayudarles a llevar a cabo sus proyectos más efectivamente. Y en 1990 a mí me pidieron que llevara un proyecto muy grande para uno de nuestros clientes, una compañía en Holanda llamada Philips, que tal vez algunos deben de conocer, que es de Holanda, y es en donde inició un gran proyecto. Siempre tiene que tener un mantenimiento inicial, como lo que se hace en un partido de fútbol, una patada de lanzamiento. Así que la gente de la organización acudió a una reunión y todos llegaron a este proyecto para decir que ese era el proyecto que iba a funcionar, porque pensaron que si no tenían a todas las personas reunidas en una misma reunión, posteriormente iba a haber algún problema con el proyecto, y todos los proyectos técnicos seguían a partir de este. Así es que yo nunca estuve, les tengo que decir que nunca estuve a favor de este proyecto y que era un gran desastre. Así es que yo necesitaba todos juntos en la patada inicial, digamos, del mantenimiento del momento, y estaba la gente clave y el cliente, estaban todos juntos. Eso fue el 16 de mayo de 1990, y a mí me dijeron que ese era el día de la reunión, y mi corazón se hizo pequeño. Y la razón por qué que sucedió, porque el 16 de mayo de 1990 también fue el primer cumpleaños de mi hijo Alexander, y yo le había dicho a mi esposa que iba a tomar un día libre de mi trabajo para tener un cumpleaños y tener gelatina, pastel, chocolate y todas las cosas para un cumpleaños de un niño de 1 año. Para mí, este requerimiento de estar en Holanda en ese día fue devastador. Se sintió como que a mí me estaban destrozando en pedazos. Un pedazo era el Jeff, el papá, que estaba desesperado por estar en el cumpleaños número 1 de Alexander, y la otra mitad era Jeff, el gerente del proyecto principal para Philips. Y en la conciencia de Jeff, el padre, yo desesperadamente quería estar en Cambridge, y el rol de Jeff, el consultor, el gerente de proyectos, desesperadamente quería estar en Holanda. Y no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Y no teníamos Zoom en ese tiempo, así es que no podíamos estar en múltiples lugares como lo estamos haciendo el día de hoy. Y por lo tanto, fue una experiencia que fue la peor experiencia de estrés que yo he tenido. Y además de esto, el estar en eh, por estar en el trabajo con demasiado estrés, el, el doctor de la familia me había dicho que tenía que tomar unos días del trabajo, y tenía que ir al psiquiatra para saber qué era lo que tenía. Afortunadamente
la compañía para la que yo digo, daba el seguro de médico, entonces podía atenderme con un psiquiatra muy calificado y él llevaba una terapia aquí en el hospital en Cambridge, que es el hospital escuela de la Universidad de Cambridge. Y creo que iba la persona que lideraba el hospital y que era el director en salud, creo que era salud mental, y estaba buscando a quien pudiera ayudarle. Desafortunadamente, después de una consulta de 3 horas, me vio así con sus glasses que estaban aquí abajo, que le hacían ver muy inteligente y me dijo, usted debiera de estar feliz. Este fue su mejor diagnóstico ante mi situación. Lo que yo entiendo ahora, que volteo hacia atrás a lo que él se refería, es que yo no podía encontrar ninguna razón por la cual estar infeliz. Tenía un matrimonio feliz, un buen trabajo, un hijo saludable, una casa, vivía en Cambridge, tenía buena salud, no había razón alguna por la cual yo debiera estar infeliz. Y por supuesto, la vida crea las situaciones para movernos a nosotros en una dirección y en ese caso eventualmente me movió a ir al centro beca aquí en Cambridge el 20 de agosto de 1990. Alison vino conmigo y esa primera noche una joven llamada Kathy, quien había estado viniendo al centro por unos 2 años, le preguntó a Prashant, que es el que está a cargo del centro, pues, ¿puedo tener un estudiante para darle conocimiento? Algunos de ustedes tal vez pueden haber tenido la experiencia de que conforme empiezan a tener el conocimiento lo quieren compartir con otros. Así es que Kathy preguntó si ella podía tener un estudiante. Así es que yo terminé siendo el primer estudiante de Kathy. Creo que también fui el primero y último estudiante, porque después de darme a mí, se decidió que no estaba lista para dar el conocimiento, porque yo era demasiado científico. Entonces se me había dicho que era un punto de luz y yo quería que, de cuántos nanómetros es este punto de luz. Así que mi forma científica de ver las cosas fue un desafío lo suficientemente grande para Kathy y este desafío suficientemente grande también para mí, para estos días iniciales. Pero una cosa que Kathy dijo esta noche que verdaderamente abrió mi intelecto y ella me preguntó por qué había venido al centro. Y yo le expliqué que me habían dado días del trabajo por exceso de estrés, había experimentado el querer estar en el cumpleaños de Alexander y también queriendo estar en la reunión de mi cliente y me había sentido como que me estaban eh, destrozando, dividiendo en estos dos deseos completamente opuestos eh, para, en- para poder estar el 16 de mayo en el lugar correcto. Katia escuchó, me vio y dijo, oh, eso es fácil. Yo estaba venía de la psicoterapia, del psicoterapeuta en Cambridge que decía que no sabía que hubiera nada malo, y ella, una secretaria administrativa que trabajaba para una agencia, con un trabajo temporal, ella tenía 2 años de experiencia de Jan y ninguna otra eh, título, así que yo estaba completamente intrigado al respecto de lo que me iba a decir Katy, al respecto de por qué pensaba que mi problema era fácil.
¿A qué te refieres? ¿Con qué es fácil? Y casi dijo, tu problema es que tú no sabes quién eres. Y yo le dije, creo que sí lo sé. Tengo certificados, puedo traerlos y mostrártelos. Y ella dijo, no, tú crees que tú eres el padre de Alexander, tú crees que eres el consultor que trabaja para el laboratorio de innovación, tú crees que eres el esposo de Alison, tú crees que estás casados y que tienes hermanos, tú crees que es el que tienes ese primer hijo, pero no, perdón, dijo que eres hijo de, no sé, dijo el nombre de tus padres, pero, perdón, le explico algo y en ese momento yo, tú eres un alma, en ese momento me sentí impactado por saber que era esa alma que estaba representado todos estos diferentes roles, roles del padre, el rol de esposo, el rol de hijo y el rol de mi trabajo profesional. Y fue tal experiencia profunda el redescubrir la realidad de quién soy yo, que yo no podía creer el cuánto alivio esto me dio, la tensión que yo estaba cargando, la preocupación con la que yo cargaba, todo esto desapareció. Y yo pensé, wow, esto es magia. Y así que después de esta sesión, de esa noche, nos fuimos y de camino a casa, Alison y yo fuimos al supermercado de compras y yo puedo recordar empujando el carrito del supermercado por todo el supermercado y yo veía a la gente y pensaba, wow, ellos no saben que son almas. Fue tan claro para mí quién yo soy, un alma, un actor actuando el papel de Jeff, empujando el carrito del supermercado dentro del supermercado y todas estas otras personas con las que me encontraba estaban haciendo lo mismo. Así que yo estaba asombrado, sentí, wow, entendí, eh, así que lo acepté, esta es mi realidad, hasta que por supuesto me desperté la mañana siguiente y todo esto se había ido. Estaba de vuelta en estar en la confusión de que la conciencia del Jeff, de la conciencia del cuerpo confundido, pero había un gran pero. Yo había tenido esa experiencia. Creo que esto es lo que sucede a todos nosotros en nuestras propias formas individuales y únicas. Tenemos una experiencia que es una especie de regalo que Baba y el Brahma nos dieron a nosotros para darnos una experiencia de cómo es el descubrir la realidad, el darse cuenta de que somos un alma, el darse cuenta de que estamos actuando un papel en el drama y luego esa experiencia es algo que nosotros podemos perder, se nos puede resbalar conforme regresamos a la conciencia de cuerpo, pero ahora nosotros sabemos que es posible y porque ahora sabemos que es posible, entonces ahora podemos poner empeño para volver a ganar esa experiencia dentro de una realidad mucho más consistente dentro de nuestras vidas. Así es que con esta presentación yo tengo unas cuantas líneas que quiero mostrar a ustedes que espero que añadan un material, una estructura extra para apoyar justo lo que acabo de decir. Así que espero que puedan ver mi pantalla. Creo que es. Alguien puede poner pueden ver las diapositivas. Sí, muy bien. Siempre me ha gustado platicar
y puede ser de mucha ayuda que le quita la atención para decir, no, vemos o no vemos la diapositiva. Entonces muestra redescubrir su realidad. Es, esto muestra cómo es la realidad para nosotros al final de la edad de hierro, para todo el mundo, aun que no han tenido una presentación de baba. La realidad es que generalmente en una forma de pensar, nuestra realidad es en términos de estas cuatro capas que comienza con la más externa, la más lejana, que son nuestras posesiones, las cosas físicas que tenemos a nuestro alrededor, nuestra casa, nuestro carro, nuestro teléfono, la computadora, la bicicleta, cualesquiera cosas que tenemos a nuestro alrededor. Estas forman un gran papel de nuestra experiencia de la realidad. Y a un nivel más sutil tenemos nuestros logros, las cosas que hemos logrado en la vida. Así que tal vez tengo algunas calificaciones académicas, algunos logros, todo ese tipo de cosas que yo he alcanzado. Y a veces de las relaciones entre estos pueden tener una, puede ser un trofeo que puede volverse alguna posesión, como el trofeo que gané por una carrera. Esa posesión en sí mismo tal vez no vale mucho para mí, pero es muy importante para mí porque personifica un cierto logro. Ese día cuando yo fui el que crucé primero la línea final de la carrera. Y en el siguiente nivel más sutil están los roles que yo actúo. Y donde quiera que hay roles, también hay relaciones. Así mencioné a Alexander, mi hijo, cuando Alexander nació, yo adopté el rol de ser un padre. Solo puedo tener ese rol si tengo hijos. Cuando Alison y yo nos casamos, entonces podíamos adopté el rol de esposo y esa era una relación con otra persona, en este caso mi esposa Alison. Y después, en un nivel más profundo, el siguiente nivel más profundo de mi realidad está formada a partir de mis pensamientos y mis sentimientos. Y en una forma la conciencia del cuerpo, porque todas estas cosas están relacionadas con la realidad física. Nosotros pensamos en las cosas y eso es lo que constituye los roles que adoptamos y las relaciones que experimentamos físicamente. Son logros que podemos medir en el mundo físico y nuestras posesiones, cosas alrededor nuestro. Creo que esto solo funciona en el inglés, así es que los traductores van a tener que explicarlo. Perciben las primeras letras de los de estos es el part, P-A-R-T, es el papel, es lo que Baba utiliza, la palabra que Baba utiliza en el inglés. Tal vez estaba hoy en el Amurli de hoy 4 o 5 veces que nosotros tenemos un papel dentro del drama. Así que si piensan en estas cosas, las posesiones, los alcances o los logros, los roles, los pensamientos, sentimientos, conforme nosotros realmente los vamos alcanzando en el escenario, el papel que estamos actuando en el drama, pero también tienen que darse cuenta que si se empiezan desde abajo y van hacia arriba, y detrás la palabra trampa, tenemos un papel para actuar un papel, pero conforme empezamos a identificarnos con el papel, nos incrementadamente nos atrapa, nos quitamos de estar conscientes de nosotros mismos como el actor, el papel, y empezamos a enredarnos en nuestros pensamientos y sentimientos, nos enredamos en nuestros roles y relaciones,
nos enredamos en nuestros logros y nos atrapamos, nos enredamos en nuestras posiciones y así, al menos en el hemisferio acá occidental que se que ven la realidad de esta forma, que están tomando el sol en una silla de playa, tomando el sol con tal vez esto no sería la realidad para un beca, porque los becas no tomamos vacaciones, solo servimos. Tal vez está es un beca que está sirviendo a la naturaleza y va escrito nuestra experiencia cómo ha sido generada y cómo está enraizada en una palabra que muchas veces aparece en la Murli y que la palabra es en hindi smriti y que generalmente está descrito en inglés como conciencia, memoria. En esencia significa la, la conciencia, el estar alerta de quién soy yo. Mi descripción inicial de entre quién es Jeff el padre, quién es el gerente de proyectos, el consultor, el profesional, es porque cuando yo tengo el smriti de ser un padre, entonces mi actitud, mi visión, mi mundo y mis acciones, todas son a partir de esa conciencia. El por qué yo experimento la realidad es la realidad, que experimento la realidad de la realidad del Padre, es porque me cambio de la realidad de ser un consultor y y si ese interruptor me va a la realidad de que soy un consultor y ese switch puede suceder en un segundo. También puede suceder, Baba ha hablado de encender el switch, el interruptor de la conciencia. Este switch es el smriti y eso es lo que hace que mi realidad cambie, mi actitud cambia, mi visión cambia, mi experiencia del mundo es diferente. Y si pongo atención, si viro mi atención hacia esto, entonces puedo observar cómo estoy experimentando la realidad y eso me dice en qué Smriti estoy. Nosotros no podemos ver directamente el Smriti. Hay un signo de que el ojo es el ojo, no puede verse a sí mismo. Perdón, el diente no se puede morder a sí mismo. El cuchillo no puede cortarse a sí mismo. En la misma forma, el Smriti no se puede ver a sí mismo, pero nosotros podemos saber cuál Smriti tenemos basado en habiendo tenido una experiencia del mundo. Este es un ejemplo que comúnmente hago, que es de un profesor que dio una conferencia aquí en Cambridge en el 97 y dio el ejemplo de un cerdo. Él dijo, si tú eres cirujano veterinario, cuando ves a un cerdo, el cerdo se parece a un paciente. Cuando tú eres un granjero, cuando tú miras al cerdo, el cerdo se ve como dinero. Cuando eres un carnicero y ves al cerdo, el cerdo se ve como carne. Así que el cerdo no está cambiando. El cerdo siempre es un cerdo, pero hay quien lo ve como un paciente, el veterinario lo ve como paciente, el granjero lo ve como dinero y el carnicero lo ve como carne. Así que nosotros no vemos las cosas así como son. Nosotros no vemos la realidad como lo es. Nosotros no las vemos como son. Nosotros las vemos como nosotros somos. Esto básicamente estoy articulando el mismo punto en el que Baba enfatiza una y otra vez, que es así como es tu smriti, así es tu drishti. La forma en la que tú experimentas la realidad te dice en qué conciencia te encuentras tú.
y que este es el proceso subrayado de la conciencia, el mecanismo subrayado de conciencia y el circuito de conciencia. Esto crea nuestra experiencia de la realidad. Pero Baba no solo nos dice que esa es la forma en la que funciona, él también nos dice que ver cómo se ve la verdadera realidad. Y él hace esto con estos 3 puntos, a los que él regresa una y otra vez. ¿Quién soy yo? Un un punto de energía consciente, un actor espiritual con un papel eterno. ¿Quién es él? Él es el actor supremo, el alma supremo, aquel quien es el creador y director del drama, aquel quien es nuestro padre, profesor y nuestro gurú. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es la realidad que está delante? Es que es algo eterno, que idénticamente se repite, un ciclo del drama de 5000 años. Con esto, con ese entendimiento dentro de los primeros 7 días, pero Baba aún dice que no es suficiente saber esto, tenemos que personificar la conciencia, tenemos que ser, que dicen en hindi, tienen que ser Smriti Swarupa, Swarupa. Su forma tiene que ser del Smriti, del alma, no solo Sochna. Swarupa, Sochna significa pensar, no solo pensar que soy un alma y permanecer consciente del cuerpo, sino tener la conciencia de que soy un alma. Como he dicho, justo ahora están ustedes viendo, cuando están hablando, por ejemplo, con alguien, están viendo a la persona que está al otro lado, están conscientes de que es un actor quien está actuando el papel mismo que representó hace 5000 años, o de su experiencia de que es, perdón, tenemos que verificar lo que tenemos, qué es lo que tenemos que hacer. Unas cuantas frases que vienen de algunos autores de STEM, Smart Central. En un momento lo voy a poner en inglés. En inglés, el verdadero viaje de descubrir consiste no en buscar nuevos horizontes, sino en tener nuevos ojos, nuevos ojos. Esto es lo que estamos aquí a hacer. Estamos aquí para descubrir nuestros ojos conscientes del alma para que podamos ver el mundo a través de los mismos ojos que Baba ve, a través de los cuales Baba ve el mundo. ¿Qué es lo que se interpone en el camino de esto? Es la conciencia del cuerpo, sabemos que es Maya, sabemos es que nosotros aún no hemos cambiado el smriti, no hemos cambiado el smriti. De yo soy un cuerpo a yo soy un alma. En cambio, nuestro nuestra conciencia de yo soy un ser humano, un beca, un beca se eh, está trabajando para volverse consciente del alma. Y otra frase que también me gusta, Winston Churchill dijo, la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que han sido intentadas de tiempo en tiempo. Creo que hay un equivalente a esto. Yo soy un beca. Es la peor forma de conciencia del cuerpo, excepto para todas las otras formas que hemos tratado o probado de tiempo en tiempo.
porque entrando en el tiempo aún tenemos posesiones, tenemos nuestras ropas blancas, tenemos nuestro chal, nuestro, nuestra medalla tal vez es viejo, pero es uno que nos dio Daddy, es un bache especial. Tenemos nuestros logros, mis resultados de servicio, los años que he sobrevivido a la vida Brahmin, cuántas veces he ido a Madhuban. Tenemos nuestros roles y relaciones en el centro, con los seniors conocen mi nombre, los seniors se acuerdan de mi nombre, así es que soy especial. Y luego tenemos pensamientos, sentimientos al respecto de mi servicio, de si mi servicio fue bien, si mi servicio fue apreciado, etcétera, etcétera. Y cuando vemos dentro del ser, la pregunta es, me encuentro a mí mismo apegándome a cualquiera de estas cosas, me encuentro a mí mismo experimentando esto como mi realidad y por tanto de nuevo esto es por lo cual Baba dice vean hacia adentro y la traducción en inglés es comúnmente vuélvanse introvertidos, que pudiera ser un poco confuso, pero es, es- por eso dice, Antarmuk, volteen su rostro hacia adentro, volteen a ver hacia adentro de sí mismo. Cuando un senior entra en la habitación, entonces estamos, ¿cuál es mi conciencia? ¿Cuál es mi smriti? Porque el viaje para nosotros es el viaje de yo soy un BK, yo soy un alma. Tenemos con la información de soy un alma y porque sé que soy un alma, entiendo que soy el alma, pues soy, creo que soy el alma, puedo estar diluido en pensar que soy consciente del alma. Este es todo el viaje. Recuerden que este viaje le llevó 33 años a Brahma. Me tomó 33 años para que Shiv Baba le diera el nombre Brahma hasta que se volvió a viajar en 1969. Daddy Yankee fue beca por 84 años. Así es que la oportunidad hay de que si no estoy realmente haciendo el trabajo de volverme consciente del alma, entonces estoy moviéndome hacia un lugar erróneo de lo que es un beca. Y este es el esfuerzo que deberíamos estar haciendo cuando nosotros estamos viendo y verificando si yo veo al mundo a través de la visión consciente del alma. Y tenemos que empezamos a tener un papel, verificar cuáles son mis posiciones, mi baba y ningún otro, cuáles son mis logros, el reconocimiento de baba, así como es, he entendido el drama, reconozco a los otros como almas, cuáles son mis roles y relaciones. Soy hijo de Baba y todos los demás son hermanos alma en, en cuerpos, aún en cuerpos femeninos, son mi alma hermana. Y los pensamientos al respecto acerca de mí, el alma, mi Baba y otras almas. Así que nada de lo que haya yo descrito el día de hoy que ustedes no sepan. No hay ninguna información nueva, pero la cuestión que creo que todos tenemos que preguntarnos a nosotros mismos muchas veces al día es cuál es la realidad que estoy experimentando justo ahora. ¿Es una realidad consciente del alma o es la realidad consciente de ser beta? Porque nuestro viaje hacia redescubrir la realidad es haciendo ese cambio
hay que volverse el esfuerzo es para llegar a ese lugar en donde me experimento a mí mismo ser un ser de luz en el centro de la frente, conforme yo actúo e interactúo en este drama. Así que solo quisiera invitarles para que en la última diapositiva se unan a mí en una breve meditación conforme me siento aquí, tomo un par de respiraciones profundas. También exhalo y por supuesto mi conciencia se relaja. Me hago consciente de mí mismo, del servidor, el observador de esta voz, el observador de esta experiencia de ser, de estar sentado, a ser apoyado por esta silla. Me hago consciente de las sensaciones que no están en mi cuerpo. Me hago consciente del silencio que reside detrás de mi observación de la realidad. Me siento aquí entre los oídos y detrás de los ojos. Veo a través de estas ventanas. Y me experimento a mí mismo para estar estable, silencioso, un actor en este drama que regresa a este punto cada 5000 años. Exactamente lo que experimenté hace 5000 años y lo que ahora estoy experimentando de tierra, de a partir de ahora, perdón. Yo sé quién soy, yo sé a quién pertenezco, ya no hay más preguntas. Todas mis preguntas han sido respondidas. He redescubierto la realidad.
Muchas gracias, Jeff. Fue muy profundo y de mucha ayuda para todos nosotros. Había una pregunta, si pudieras repetir la, la diapositiva del papel en la conciencia de conciencia de cuerpo, porque hay varias diapositivas que dicen papeles, la de consciente de pecado o la primera. Es que hay varias diapositivas que dicen la parte, digo, el papel, la palabra part, papel. La de beca, consciente. No, no quise deliberadamente llamarla conciencia de cuerpo beca, pero aquí está. La conciencia realidad beca. Ahí la cosa importante de darse cuenta es que no está mal tener todas estas cosas. Necesitas un chal, necesitas ropa blanca, se necesita una medalla. La cuestión es, baso yo mi sentido de valor o de valía con base en estas cosas. Es esta la forma en la que yo tazo mi valor con lo que ven los demás. Nadie tiene un badge más grande que había patada cuando utilizaba el cuerpo de la dificultad. Mm, yo tenía uno mucho más grande con de enorme, con lleno de luces LED, pero no se podía subir al escenario con eso. El problema no son estas cosas, el problema es qué tanto esto afecta el sentido de quién soy yo. Y si yo, ¿y qué sucede si yo pierdo mi tal perfecto, se me cae mi medalla y se va por el baño? Es si eso me hace perder mi paz y estabilidad. Puedo enviarte estas diapositivas después, por si alguien las quisiera. Sería muy bueno. Se las vamos a enviar a Yoguer y él las puede compartir. Muy interesante. A mí me gustó la trampa, en la parte al revés, el papel y la trampa. Ok, puedes convertirlo en una trampa. Si alguien, por ejemplo, te lleva tu chal, a veces podemos ver almas que verdaderamente te pueden molestar por algunas cosas. Yo de hecho recuerdo una vez cuando yo recibí mi primer iPhone, creo que fue el iPhone 4. Antes tenía una BlackBerry y recibí un iPhone hace 20 años tal vez, y recuerdo ir en un tren de Cambridge en un viaje de tren de 40 minutos y debo haber sacado mi celular como 20 veces de la bolsa y para verlo y me decía a mí mismo, lo estoy viendo para ver si tengo alguna llamada y por supuesto si hay una llamada suena. Así es que me di cuenta de que estaba buscando en mi bolso tantas veces porque estaba intoxicado de que había recibido este iPhone y verdaderamente me hacía sonreír porque yo decía, incluso mi BlackBerry o mi Nokia antes de eso, aun si alguien me llamaba de mi Nokia, no lo hubiera sacado en público porque la gente hubiera dicho que tenía este teléfono tan loco y antiguo. Pero aquí una de las cosas clave con nosotros Brahmins es que pongamos atención para que nos demos cuenta de estas cosas, pero cuando nos damos cuenta de ellos, tenemos porque ves que nos volvemos pesados a causa de la consciente del cuerpo. Si sigo pensando en respecto de mis posesiones, verdaderamente estamos perdiendo nuestra liviandad y conexión con Baba. Y puedes bromear con Baba al respecto de estas cosas, puedes verte a ti mismo haciendo esto y hablar con Baba
y decirle a ti mismo: "Oh, mira, estoy intoxicado con mi nuevo celular", como un padre cuando le da a un niño un juguete, el padre va a estar muy feliz y de gran intoxicación. Si ustedes se encuentran a sí mismos en la intoxicación de que el padre o el tal o cualquier otra cosa, traigan una baba dentro de esa intoxicación y esto va a cambiar el sentimiento. Entre más formas podemos encontrar de envolver a Baba, de involucrar a Baba dentro de nuestra vida diaria, y más vamos a tener yoga y más vamos a acumular poder espiritual y más acumulamos, entre más acumulemos poder espiritual, más conscientes del alma seremos. De otra forma, es verdaderamente tratar de hacer, muy duro de hacer que algo suceda. Y el otro día hablaba yo con alguien que hablaba al respecto de la yoga volcánica y esta persona me dijo a mí, sí, creo que muchos becas sienten que la yoga volcánica es como aquel que tiene la montaña que quiere, que tiene que trabajar muy, muy duramente para conseguir hacer una erupción, pero el volcán no es una montaña que está tratando fuertemente de sacar lava. Es un gran desafío para nosotros el tener este empeño y trabajar de una forma muy ardua. La traducción tal vez pudiera ser problemática porque la palabra en hindi que frecuentemente se utiliza, Baba frecuentemente utiliza la palabra en lugar de empeño, él utiliza la palabra Purusharat, que significa Purush, el alma o el ser, y Arat quiere decir empeño para lo cual es beneficioso. Así que la palabra literalmente significa en hindi, la persona en hindi entiende esta palabra, oh, tengo que hacer aquello que es beneficioso para el alma. Se traduce al inglés como tienen que hacer esfuerzo. Y frecuentemente me dice que un hermano que te traducen de inglés a alemán en alemán, dice Baba, hagan esto porque es beneficioso para el alma, y lo vemos en inglés, tienes que hacer esfuerzo. Y luego leemos en alemán, tienes que trabajar arduo, eh, trabajar en una pala y un pico y tener que laborar. A veces es útil volver al idioma original cuando nos atrapamos en estas palabras. Y hoy es muy fácil porque tenemos esta pequeña app en la que podemos ver diferentes idiomas, podemos tomar la palabra, ponerla en Google Translate o el chat GPT para que nos la traduzca, para tener algunas cosas nuevas al significado. Esto porque cuando la traducción hay al inglés se pierde mucho. Y si alguien más tiene la traducción del inglés a otro idioma, entonces potencialmente hay un gran potencial de fugas y pérdidas en la traducción. Sí, tienes razón al respecto de eso, porque en cada idioma la traducción recibe un significado diferente y es bueno saber el significado exacto de la palabra. Y probablemente tú eres muy afortunado de tener a personas allá para que te pueda explicar o gente que están cercanas a los becados que son indios, almas indias, es más fácil. Dices esto, pero yo solía preguntar a la gente en hindi, porque hay muchas personas que hacen la traducción y hablan inglés, pero han sido criados en Inglaterra, es que no están inmersos en la cultura de los 30 los 40 y Baba está utilizando, tomando ejemplos de ese periodo de la vida en esta tierra, ¿no? Así que tal vez no entienden que cada palabra puede tener un significado diferente y el significado lo que traducen frecuentemente, el traductor generalmente traduce la palabra en hindi exactamente en la traducción en inglés. Hay unas 3 o 4 palabras que Baba utiliza frecuentemente, que todas son traducidas a la palabra pensamiento, pensar,
Uno es Tosha, que Baba le ha dicho, tienes que ser Smriti Swarup, la personificación del Smriti, no la personificación del pensamiento, el pensamiento general al respecto de algo. Y hay otra palabra que creo que viene del urdu, que Baba utiliza la palabra hindi en urdu, en punjabi, utiliza muchos verdes idiomas. Otra palabra que, que habla, que es una idea, un concepto, y eso se traduce como pensamiento. Y luego hay otra palabra que es Sankal, y eso se traduce como pensamiento, pero Sankalpa es un pensamiento con una intención de hacer algo. Es como que decides hacer algo y puede ser algo muy sencillo, pues que voy a hacer el desayuno, el almuerzo el día de hoy, pienso que debo de hacer dal. Ese es un Sankalpa, es una intención de hacer algo, es un especial tipo de pensamientos. Y todas estas palabras en inglés se traducen como pensamiento. Y creo que para mí, al menos, tal vez es por mi antecedente de ingeniería, de ciencia, encuentro que para ir a la profundidad de las palabras me ayuda mucho. Y mi esposa, que es alguien del arte, ella estudió inglés y alemán y francés en la universidad y trabajó en Alemania por algunos años. Ella no entiende nada después de traducir las palabras, porque ella es más al respecto del flujo y la sensación, eh, y experimentar con diferentes formas y ver qué es lo que funciona mejor. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros como individuos. Creo que había una pregunta, pero creo que ya diste la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo pudiera haber una forma más sencilla de una realidad consciente de cuerpo a... Creo que no creo que la razón por la cual Baba nos da las mareadas y el horario es porque es el mejor escalón para volvernos conscientes del alma. Es como las artes marciales, una de las primeras cosas que se te enseñan en las artes marciales es que es como pararte, porque la forma en la que te paras, la posición es la que hace el siguiente movimiento. Y es por lo cual yo creo que el desarrollar la conciencia de ser un beca, hay que movernos del enredo de la edad de hierro y pasar a la edad de la confluencia, de que estamos en la edad de la confluencia, y que podamos hacer un movimiento para ser conscientes del alma y finalmente con los años, viniendo de un antecedente de ciencias, poder imaginarse que he pasado muchos años tratando de trabajar, ver, aprender cómo hacer las cosas y he pasado mucho tiempo dándome cuenta de que la mayor parte, si no mucha de la transformación que sucede porque yo permanezco en la compañía de Baba y por permanecer en la compañía de Baba puedo hacer todo, me despierto para Amrit Vela, eh, leo la Murli, todo lo que estoy haciendo ha sido eh, solicitado por Baba y ayuda al alma a estar en una relación y finalmente todos vamos a tener que estar no vamos a estar en una forma sentados de yoga volcánico, no es algo práctico, pero el estar en la compañía de Baba, entonces así va a venir el poder de Baba y nos damos cuenta de que nos dedicamos a él y tenemos esta actitud que verdaderamente desde la profundidad de mi corazón, lo único que quiero ser es ser tuyo, solo quiero a un Baba y a nadie más. Y sí, yo voy a salirme de eso y sí voy a ser capaz de mantener esto por mi tiempo, pero esa es mi intención, pero Baba, y Baba tiene gran reconocimiento por ello.
Recuerdo que una vez Daddy Yankee me enseñó un poco, llevaba como en ya como unos 3 años, y ella me dijo: "Si tienes alguna pregunta, habla con Amanda", y mandaba a hablar con Daddy, y va a tener la traducción. Así es que tomé mucha ventaja de esta conexión, en el sentido de que atravesé una fase en la que todas las cosas estaban mal en la vida Abraham, y tenía a Daddy para explicar. Había algunas cosas que no precisamente quería compartir porque me sentía avergonzado, pero el mensaje que venía de vuelta de Daddy es no, perdón, las compartía, y la respuesta de Daddy: "El Señor está complacido con un corazón honesto". Y todos hemos tenido errores enormes. De nuevo, la traducción a veces esto lo pone mal. En algunos idiomas en algunas palabras que Baba dice, si somos honestos le explico algo, pero no lo entendí. Sí, es verdaderamente permanecemos honestos y nos movemos en la dirección en la que Baba nos dice, Baba aprecia eso, la honestidad y todo eso, esta limpieza del corazón, el deseo del verte puro. Y si nosotros al menos le damos trabajo en la edad de la cosecha, si no fuera por todos nuestros desastres no tendría tanto trabajo. Hay esta experiencia que hablan de lo que es, hay algo que hablan del déjà vu, es como que Baba regresara un poquito el drama para mostrarle a Baba qué es lo que sucedió previamente. Así es que con Baba tenemos mucho entretenimiento, mucha diversión, y tenemos que reír mucho de nuestros errores. Tenemos que tener el equilibrio entre poner empeño en demostrar que tanto estamos siendo entregados a Baba, pero también hay que ver los errores y entregárselos a él. Cuando yo entré a Gianni no estuve en reuniones personales, sí, bueno, estuve con un pequeño grupo en 2007. Era un grupo de 8 o 10 de dobles hermanos que subimos al escenario, y las únicas 2 palabras que me habló a mí directamente sentada en este grupo, el pensamiento venía a mi mente: "Hey, Baba, sería muy lindo si me pudieras ver y decirme algo", ¿sabes? Esta expresión de ten cuidado con lo que deseas. Así que él volteó hacia mí y me dijo: "¿Tienes un problema?". Y el resto de esta una conversación con el grupo fue: "Si tú tienes cualquier problema, entonces simplemente di Baba, mi Baba desde el corazón, el problema no podrá ir más grande, y tú te volverás liviano. Si te vuelves liviano, podrás volver de vuelta con el Padre. No vas a regresar caminando, así que cualquier problema pequeño, problema grande, siempre di mi Baba, Baba tú toma esto, y entonces el problema va a llegar a Baba y te va a volver más liviano". Esto es algo, porque esto es algo que dijo cuando yo estaba muy cerca de él, es algo que se ha vuelto muy central en mi vida desde entonces, el 31 de marzo de 2007. Creo que es una gran clave, un gran secreto. Úsenme. Cuando dice Baba, dice: "Úsenme". Esto Martini, que ahora es la directora administrativa, dice que una vez estaba caminando con 2 bolsas muy pesadas. Dice, y dijo: "Baba, sería muy feliz que tú pudieras tomar una bolsa". Y dice que uno de sus brazos se volvió muy liviano, entonces dijo, y después se dio cuenta que dijo: "Oh, cometí un error, le debí haber dicho que llevara las 2 bolsas".